En la escena política de los países occidentales, hace 70 años que predominan dos modelos, la socialdemocracia y el socioliberalismo. Como estas corrientes aparentan tener similitudes, puede ser complejo distinguirlas. Por esta razón, en este video haremos un breve repaso histórico para clarificar sus diferencias. ¿Qué es la socialdemocracia? Es una corriente socialista moderada que sostiene que el medio para alcanzar una transformación social es el reformismo y la democracia representativa. Los objetivos de la socialdemocracia actual contrastan con los del pasado, notándose un progresivo abandono de las tesis del socialismo convencional, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El precursor más importante de la socialdemocracia fue Louis Blanc, un periodista, historiador y militante socialista francés, comúnmente vinculado con el socialismo premarxista. Hablar de Louis Blanc como un teórico del socialismo sería demasiado generoso, pero eso sí, era un gran orador. Su gran capacidad para explicar y transmitir ideas lo convirtieron en una figura notable e influyente. Su única obra doctrinal fue un texto corto que publicó en 1839, La Organización del Trabajo. En él, Blanc asegura que una economía basada en la libre competencia es para las personas un método de exterminio. La llamada libertad económica es para Blanc el eje de la explotación, la desigualdad y la miseria. La solución, según este autor, sería construir una sociedad de talleres sociales, cooperativas de producción sostenidas por el Estado y dirigidas por los trabajadores. Pero en este video no nos importa la propuesta específica de Blanc, nos importa su plan de acción. Mucha atención al siguiente párrafo. La emancipación del proletariado es una misión muy complicada. Conlleva muchas reformas, perturba demasiadas costumbres, choca con muchos prejuicios, contradice muchos intereses. Es una locura creer que se logrará este objetivo con una serie de esfuerzos parciales o intentos aislados. Es necesario usar todo el poder del Estado, tarea que ciertamente no es tan grande en comparación a esta gran necesidad. Lo que les falta a los proletarios para liberarse son herramientas de trabajo. Estas deben ser proporcionadas por el gobierno. No. Sin una reforma política, una reforma social es imposible, porque la segunda es el fin y la primera el medio. Blanc anuncia la necesidad de una revolución social que emancipe al proletariado, pero él señala que es el Estado el instrumento de la transformación social. Una década antes de la publicación del Manifiesto Comunista, entre los seguidores de Blanc ya existía la noción de que la lucha socialista es una lucha por el poder político, es una lucha reformista y democrática. Este es el origen de la socialdemocracia. Ahora bien, la figura más importante en el inicio de la socialdemocracia propiamente dicha fue Ferdinand Lassalle, quien fundó en 1863 el primer partido que se autodenominó socialdemócrata, la Asociación General de Trabajadores de Alemania. Lassalle, socialista comprometido que había participado en la Revolución Alemana de 1848, coincidía con el plan de acción de Louis Blanc. Había que tomar las riendas del Estado. Es el instrumento indispensable para que la humanidad pueda cumplir los fines de su existencia, alcanzando el más alto grado de cultura. Es necesario, por esto, llevar la actividad del Estado al límite más extremo, con el fin de conseguir el bienestar de la humanidad. En 1869 se funda el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, liderado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel, pero este tenía cierto conflicto con Lassalle y sus seguidores. En primer lugar, porque este partido tenía más afinidad con el marxismo ortodoxo, y en segundo lugar, porque mientras ellos tenían una feroz oposición a Otto von Bismarck, Lassalle había forjado una alianza con él. Esto está relacionado con algo que ya comentamos en otros videos.
Bismarck abandonó a muchos liberales y se volcó hacia políticas que él llamó socialismo de Estado. Frente al miedo que la socialdemocracia sea un caballo de Troya y que una vez que tengan poder político inicien una revolución, esta alianza lograba que Lasalle y sus seguidores sean leales a Bismarck y que él a cambio pase políticas socialistas. De todas maneras, Lasalle murió prematuramente en 1864 por heridas de un duelo que tuvo por conflictos amorosos, y en 1875 estas dos agrupaciones socialdemócratas que antes estaban enfrentadas se unen en el Congreso de Gotha. De la fusión de la lasalliana Asociación General de Trabajadores de Alemania y el marxista Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, surge el Partido Socialista Obrero Alemán, que luego cambió su nombre al Partido Socialdemócrata Alemán, la SPD, que sigue existiendo hoy. Para finales del siglo XIX, la mayoría de países europeos ya tenían su partido obrero o socialdemócrata. Pero este fenómeno no estuvo exento de críticas y controversias. De hecho, el surgimiento de la socialdemocracia generó una crisis identitaria dentro del socialismo que persiste hasta el día de hoy. Poco antes de ocurrir el Congreso de Gotha, donde los socialdemócratas alemanes se fusionaron y presentaron su programa político, Marx escribió una crítica muy dura, la crítica al programa de Gotha, un texto corto que a resumidas cuentas critica a Lasalle y la tesis del reformismo democrático. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Pero el programa no se ocupa de esta última ni del estado futuro de la sociedad comunista. En este video no pretendo resumir la inmensa cantidad de figuras y grupos que surgieron en torno a la controversia del reformismo y el revisionismo, porque justamente se van a analizar en este canal por separado. La socialdemocracia entró en una pulseada durante décadas, pero finalmente logró consolidarse. En el soporte de la tesis reformista democrática fue clave el rol de Edward Bernstein, quien también se puede considerar uno de los padres de la socialdemocracia. Aunque en su tiempo fue considerado un hereje porque cuestionó y revisó muchos elementos teóricos del marxismo, su visión a la larga terminó triunfando, sobre todo en los países del norte de Europa. La socialdemocracia en el siglo XX fue exitosa en sus objetivos a corto plazo, brindar seguridad social a los trabajadores, pero jamás logró sus objetivos a largo plazo. Desde el comienzo, desde Blanc y Lasalle, el objetivo final siempre fue establecer el socialismo. La socialdemocracia clásica rechazaba la vía revolucionaria, pero el objetivo era el mismo. Lasalle fue heterodoxo, pero mantenía la condición sine qua non de cualquier socialista: combatir la economía de mercado y la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y qué ocurrió con este objetivo? Se fue abandonando. El 15 de noviembre de 1959, el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido que inició la socialdemocracia, abandona formalmente el socialismo marxista en el programa de Godesberg. En mi opinión, en este programa se abandonó directamente el socialismo, ya que hay una adherencia a la propiedad privada y la economía de mercado. La redirección de la socialdemocracia alemana representa un giro a la centroizquierda. Lo único que queda de socialismo es una justicia social consistente en políticas redistributivas y un estado de bienestar. Desde 1959, el panorama de la socialdemocracia es complejo. Existen socialdemócratas que defienden un socialismo ortodoxo, pero que simplemente rechazan la vía de la revolución. Y existen socialdemócratas que meramente se limitan a pedir un estado de bienestar y políticas de redistribución. Como conclusión, la socialdemocracia debe describirse acorde a sus diferentes fases históricas y acorde a los diferentes objetivos y postulados que ha tenido en cada país.
A su vez, hay que plantearse hasta qué punto deberíamos llamar socialistas a algunos socialdemócratas. Tengamos en cuenta que gracias a la continua renuncia de las tesis del socialismo, algunos partidos socialdemócratas bien podrían llamarse socioliberales. Por eso me parece interesante que en este video se toquen los dos temas juntos. ¿Qué es el socioliberalismo? Es una corriente liberal progresista que sostiene un enfoque político igualitarista en el marco de un sistema basado en la propiedad privada y una economía de mercado relativamente libre. El fundamento sobre el cual se construye el socioliberalismo está en su noción de libertad. Para los socioliberales, reducir la libertad a la sola ausencia de coacción es un error. Lo que comúnmente denominamos libertad negativa, que no te agredan o no te roben, sería una condición necesaria, pero no una condición suficiente para una sociedad libre y justa. Para que los individuos alcancen una libertad plena y verdadera, hay que reconocer la injerencia de factores como la pobreza, la educación, la salud e incluso las condiciones sanitarias y medioambientales. El socioliberalismo postula entonces defender la libertad mediante la justicia y la seguridad, pero también garantizar la libertad mediante un sistema que articule una igualdad de oportunidades. Para garantizar que el desarrollo personal de los ciudadanos sea posible, se debe asegurar que puedan alcanzar un mínimo vital. El Estado deberá intervenir en temas como la educación, la salud o la pobreza, aunque lo intentará compatibilizar con una economía libre, optando así por sistemas públicos-privados o vouchers. Generalmente se considera que fue John Stuart Mill quien sentó las bases del socioliberalismo. Mill es una figura muy particular, ya que desde niño fue criado para ser un genio y verdaderamente fue un polímata que escribió sobre política, economía, ética, lógica y poesía. Él fue claro en su visión del Estado. La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. De todas maneras, por su enfoque utilitarista, John Stuart Mill abrió la puerta a un concepto más amplio del rol estatal. El utilitarismo es una teoría ética consecuencialista, es decir, considera que lo correcto o incorrecto de una acción está determinado por la consecuencia de esta y no por la naturaleza del acto o las intenciones del actor. En la formulación de Mill, el principio de utilidad nos obliga a actuar en base a generar el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Aunque en su filosofía política intenta ser muy prudente en el uso del principio de utilidad, en obras como Principios de Economía Política se esboza un rol del Estado complejo y elástico. En el Partido Liberal Británico, estas ideas tuvieron muy buena recepción, y figuras como Thomas Hill Green y Leonard Hobhouse formularon un liberalismo que intervenga social y económicamente para ayudar a que el ciudadano se desarrolle y maximice su libertad. Las políticas de bienestar que surgieron a comienzos del siglo XX en Reino Unido fueron creadas por primer ministros socioliberales del Partido Liberal. Pero si hablamos de figuras socioliberales, debemos hablar de uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, John Rawls, quien intentó conciliar la libertad con la equidad social, siendo sus obras más importantes Teoría de la Justicia y Liberalismo Político. En la teoría de la justicia, Rawls intenta establecer los principios que deberían regir a una sociedad justa. Él desarrolla una modificación del contractualismo clásico y nos sitúa en un escenario precontractual, la posición original. Lo explicaré de la siguiente manera. Imaginemos que la vida fuera un juego online y todos estuviéramos en el lobby esperando entrar al servidor. Nosotros no sabemos qué vida nos va a tocar. No sabemos sobre nuestro sexo, etnicidad, habilidades, discapacidades o condiciones sociales y económicas. Estamos en una situación de completo desconocimiento e imparcialidad que Rawls llama el velo de la ignorancia. En esta hipotética reunión, ¿qué principios de justicia podríamos acordar? Rawls argumenta dos:
el principio de igual libertad y el principio de diferencia, que lo podríamos explicar como la igualdad de oportunidades y la equidad social. Rawls argumenta un liberalismo democrático que proteja la libertad, pero que sobre todo asegure la igualdad de oportunidades y la equidad social. Otro filósofo notable que tiene muchas coincidencias con Rawls fue Ronald Dworkin, quien también abordó la justicia, el derecho y la libertad desde una perspectiva socioliberal o liberal igualitarista. Por último, en referencia al llamado ordoliberalismo o la escuela de liberalismo alemana, de la cual ya hablamos en el canal, es importante aclarar que en ella coexisten muchas visiones, habiendo una posición socioliberal que es la de Müller-Armack. Como conclusión, ¿cuáles son las coincidencias y diferencias entre la socialdemocracia y el socioliberalismo? La principal coincidencia es que ambas corrientes han presentado una convergencia hacia la centroizquierda. En muchos países, los socialdemócratas se han liberalizado y los socioliberales han sobredimensionado el rol estatal. Esto es clarísimo en el caso de Reino Unido, donde el antiguo Partido Liberal se fusionó con un partido socialdemócrata para crear el actual Partido Liberal Demócrata. La otra coincidencia es que hoy ambas corrientes muestran igual preocupación e interés en temáticas socioculturales como el feminismo, las minorías sexuales, los derechos reproductivos, el medio ambiente, la inmigración, etc. En cuanto a las diferencias, y siendo breves, los socioliberales son liberales y los socialdemócratas son socialistas. En el socioliberalismo, el Estado tiene un rol proactivo. Sus políticas nacen para anticipar diferentes situaciones donde se debe aplicar el principio de justicia distributiva. La redistribución está para garantizar la igualdad de oportunidades y una ayuda a los ciudadanos más vulnerables. En la socialdemocracia, el Estado tiene un rol reactivo. Sus políticas nacen para combatir la desigualdad. La redistribución es una herramienta para regular la explotación del sistema capitalista, la lucha de clases o las injusticias del fundamentalismo de mercado. Como podemos ver, las diferencias entre estas corrientes son sustanciales. Agradezco a los Patreons, a los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.